No. Pero ya, Sí, sí, ya. acabo de llegar. Ahora sí. Sí, sí, ya llegó. Perfecto. Gracias, gracias, Gianmarco, por hacerme acordar. Eh, ¿Han logrado visualizar el video? O sea, se ve en buena calidad. El link que les pasé de YouTube del domingo, creo. ¿Pudieron acceder al link, chicos? O sea, ¿pudieron entrar? ¿Se podía ver o estaba bloqueado? No sé. Que lo puse en modo oculto. Solo las personas con el link podían ingresar. ¿Te refieres, Álvaro, a la página de YouTube? Ajá, al video, al video. Ajá, el Sí, video sí, de está la... claro. Sí, ¿no? Sí. Se pudo ver. Sí, de calidad HD Ya, todavía. ya, perfecto. Ya. Ajá, hace un poco creé esta página, entonces igual en la página, en la parte de que dice teaching, o si lo ponen en español que dice enseñanza, voy a ir subiendo las clases, las grabaciones de la clase, y tal vez para que lo tengan de una forma un poco más ordenada, ¿no? Va a estar la grabación de la clase y también el link que te va a dirigir al Drive que les compartí con los archivos, pues, ¿no? Con la presentación y los materiales que se usan en ese caso. Empezamos media hora tarde porque me olvidé de compartirles el software del Stata, que es con lo que vamos a ver lo de variables instrumentales. Entonces, quería compartir, me demoré porque estaba buscando una forma de pasarles el archivo o sea, en formato, este, ¿cómo es? ¿Cómo se le dice este formato? Eh, Bueno, es un formato que no necesita instalación, o sea, solo se copia en la carpeta y le dan clic y ya, pues no, se inicia de frente. No lo tengo, por eso no se los he compartido, pero voy a conseguirlo y se los paso. Y bueno, a ver, les voy a compartir el link de la página por si quieren ingresar ahí. Y ya, ahora sí, a ver, empecemos. Bueno, lo que hemos visto de la clase pasada, el, la, el core idea, o sea, la idea principal fue que en realidad no necesitábamos, o sea, nuestro objetivo como economistas era poder buscar los efectos de ciertas variables sobre otras en un ámbito poblacional, ¿no? Pero al no disponer de una data poblacional, lo que nos quedaba es hacer uso de la econometría para poder hacer inferencia a partir de una muestra de esos datos poblacionales. Entonces, el ejemplo que tocamos la clase pasada era esta ecuación de este lado, justo la ecuación de este lado, que era estimar los salarios, ¿no? Wage, en términos perdón, esta no era, en términos de la variable de la participación militar, que era el ejemplo que venía de este paper de Angris del 90, ¿no? Entonces, al ver que la participación militar, o sea, la variable M, podría estar determinada también por otros factores que se estaban omitiendo dentro del modelo, como el, la educación de los padres, la salud, o incluso estar teniendo bicausalidad con el tema de los salarios, de lifetime income, que es hacer que las personas con un salario bajo decidieran más bien militarizarse porque es la única opción que tienen, ¿no? Ya que probablemente no tengan opción no sé, a poder participar del mercado laboral para poder obtener un mejor empleo. Y por el otro lado, también la participación militar podría estar ocasionando los bajos salarios, ya que podría deberse a que las secuelas psicológicas de la guerra reduzcan la productividad del individuo, por ende tendrían que percibir un menor salario. Entonces, justamente para solucionar ese problema, lo que se le ocurrió a Angris este, es utilizar la lotería del año 69 como un experimento natural, ya que en las ciencias sociales, o sea, no se pueden hacer experimentos con personas, ¿no? Porque no es ético.
Caso contrario, que era lo que se veía en las ciencias exactas, que fue el tema que tocamos la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, en la química vimos que podrían hacerse un experimento al quererse obtener el efecto de introducir ciertas sustancias sobre el agua y ver la variación de la emisión de CO2 de esas sustancias sobre el agua, ¿no? Entonces tendríamos el grupo de tratamiento, el grupo de control, introduciríamos la sustancia en el grupo de tratamiento, mediríamos el CO2 emitido en cada grupo y la diferencia vendría a ser el efecto de introducir la sustancia, ¿no? Caso contrario, por ejemplo, en lo que quería ver, lo que quería ver Angris en su paper era ver cómo es que variaba el Item Income a través del grupo de los civiles y los militares, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá calcular el gap nada más no era lo mismo que hacerlo como en un experimento controlado de ciencias exactas. Entonces, por ello, Angry se apoyó en esta lotería del 69 para mitigar esos errores de bicausalidad que podrían estarse debiendo en la variable de la participación militar, ¿no? En la variable M. Luego de ello vimos lo del tema de las propiedades de los estimadores, que es la insesgadez, que básicamente la propiedad de insesgadez nos dice que, por ejemplo, acá como tenemos una población, dentro de la población solo tenemos un único parámetro poblacional que deseamos estimar, pero de la población pueden salir n muestras y al hacer inferencias sobre las n muestras tendríamos n parámetros estimados, ¿no? Y lo que nos dice la propiedad de insesgadez es que es la esperanza de esa distribución de parámetros estimados a partir de una muestra es igual al parámetro poblacional. Eso es lo único que nos dice integral. O sea, la esperanza matemática de esta distribución, de los valores de esta distribución, va a ser igual al parámetro poblacional. La otra propiedad que vimos es la consistencia, que básicamente es, no sé, en el límite, ¿no? A medida que el número de observaciones aumenta, el parámetro muestral tiende al parámetro poblacional. Es como decir una insesgadez asintótica, es eso. Esa es la consistencia, básicamente, es eso, la insesgadez asintótica. La otra propiedad que vimos fue la deficiencia, para lo que necesitamos, o sea, que es una propiedad en la que se necesita, o surge de comparar dos estimadores, ¿no? Que es lo único que nos dice la eficiencia es que un parámetro es más eficiente que otros y tiene menos varianza que el otro. Eso es lo único. Y como contraejemplo vimos que un parámetro puede ser eficiente, por ejemplo acá el parámetro beta tilda, que es el que está resaltado de color verde, es más eficiente que el parámetro beta hat o beta gorrito. Sin embargo, el parámetro, claro, el estimador beta gorrito es consistente, es insesgado y el estimador beta tilda no. O sea, es más eficiente, pero es insesgado. Luego vimos el tema de la derivación del MCO y justo eso lo vimos solo para el caso de una variable exógena y acá dejé la tarea para que lo hagan de forma matricial, ¿no? Tenían que llegar a este resultado. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, a ver, me avisan si pueden lograr visualizar mi pantalla, por favor. Sí He se puede ver. cambiado al pizarra. Se ve bien, ¿no? Sí. Ya, perfecto. A ver. ¿Qué vamos a ver ahora? Va a ser la tarea. Vamos a ver el Gmail. Se está generalizado en momentos y variables instrumentales. Al igual como vimos en la clase pasada para derivar el MSO solo con una variable exógena, primero pusimos un ejemplo, ¿no? O sea, como que tratamos de hacer una analogía de por qué es que el problema del MCO salía de minimizar la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Entonces era básicamente que teníamos este ejemplo gráfico, ¿no? Cómo es que funcionaba el MCO.
que básicamente era estimar esta línea recta, ¿no? Y lo que tratábamos era que esta línea recta haga fit con las variables, con las que tratamos, las variables observadas, ¿no? Entonces lo que buscábamos era minimizar la distancia de estas variables observadas al fit de la línea que estimamos con el modelo MCO, ¿no? Entonces esto salía de minimizar la suma de errores al cuadrado. Y como teníamos en nuestro modelo que era y es igual a alfa 0 más beta por xy más mu i, teníamos que mu i va a ser igual a y menos alfa 0 menos beta xy. Obviamente todo esto estimado, ¿no? Entonces, lo que teníamos que hacer era minimizar esta función. Minimizar sumatoria de y alfa 0 beta. Y ya, ese era el problema, y lo que llegamos era que beta estimado era igual a la covarianza de y con xy sobre la varianza de xy. Este era el parámetro estimado por OLS solo para una variable exógena. Ahora en lo que dejé en la tarea era estimar el mismo modelo MCO, pero para un modelo de regresión múltiple. Pero para un modelo de regresión múltiple. Entonces, lo que tenemos en un modelo de regresión múltiple básicamente es la misma ecuación, pero expresada de forma matricial, ¿no? Que va a ser y es igual a x beta más, donde y es una matriz de n filas por una columna, x es una matriz de n filas por k columnas, k vendría a ser el número de parámetros, beta vendría a ser una matriz de una fila por k columnas, y mu vendría a ser una matriz de n filas. N va a ser igual al número de observaciones, k va a ser igual al número de parámetros. ¿Sí se nota bien, chicos, o quieren que agrande un poco más? Sí se puede ver el bro. Pero si lo Ya, puedes pues. agrandar más, mejor. Está bien. Ya, pues. Entonces, lo que necesitamos para resolver el problema es esto, para expresarlo de forma matricial, ¿no? Que vendría a ser S, va a ser igual a mu transpuesta por mu, donde mu van a ser estas, estas matrices, ¿no? Entonces, eh, al igual que esta forma análoga que despejamos mu en términos de y y los parámetros, hacemos lo mismo acá, pues, ¿no? Tenemos mu ser igual a y menos x por beta. Y lo que tendríamos que minimizar es esto. Y listo. Entonces, solo es operar, ¿no? Vamos a multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Voy a minimizar y transpuesta por y.
menos y transpuesta por x beta menos beta transpuesta por x transpuesta y más beta transpuesta por x transpuesta por x por beta y ya. Entonces, al igual que las condiciones de primer orden nos ayudaban a obtener este parámetro beta, pues hacemos lo mismo, ¿no? Derivamos. Entonces derivamos todo esto, por esta función, respecto a beta. Acá, pues, acá no hay ningún beta, ¿no? Vendría a ser 0. La derivada de esto solo vendría a ser la multiplicación de esta matriz de x transpuesta por y. Acá quedaría solo x transpuesta por y. Y acá vendría a quedar esto. 2x transpuesta por x por beta. Y esto igualamos a 0. Entonces lo que nos quedaría es menos 2x transpuesta por y más 2x transpuesta por beta es igual a 0. Despejando tenemos que 2x transpuesta por x por beta es igual a 2x transpuesta por y. Multiplicamos por, dividimos entre 2, entonces se va, queda esto. La multiplicamos por x transpuesta por x, la inversa de esa matriz, a cada lado, ¿no? Esto se hace y eso, ¿no? Eso solo nos quedaría el parámetro. Y listo. Esa era básicamente la tarea. Y sí, sí vi que varios hicieron eso. De una forma un poco más extensa, pero sí llegaron igual a lo mismo. Entonces, a ver, verificamos que sea igual a esto. Sí, efectivamente. Entonces ahora nos tocaría ver el otro tema, que es el método generalizado de momentos. Y el método de momentos, nada más. Entonces, ¿alguno tiene idea de qué es esta otra forma, esta otra metodología de obtener los parámetros, de calcular los parámetros? ¿Han escuchado esa metodología? ¿Tienen alguna noción? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Álvaro, pero Sí, se estás escuchó. No se escuchó. Ya, a ver. El método generalizado de momentos es un tema, es un método bastante general. Y con bastante general, quiero decir que, por ejemplo, el MCO deriva de él. O sea, el MCO vendría a ser un caso particular del método generalizado de momentos. Y básicamente la metodología del método generalizado de momentos o la metodología de método de momentos nada más, lo único que utilizan es justamente calcular o hacer supuestos sobre los momentos de unos datos, más no sobre la distribución de ellos. Por eso es que se dice que esta metodología es más robusta a cambios de la distribución de las variables, ¿no? Como les mencioné, que es un método muy general, por ejemplo, el OLS, el OLS de 2 etapas, que también lo vamos a ver hoy, que se utiliza para estimar variables instrumentales,
el método generalizado, perdón, el GLS, que es una metodología que deriva el MSO para corregir estereoelasticidad, todas esas metodologías derivan del GMM. Entonces, o sea, ambas metodologías solo usan los momentos de la población para estimar los parámetros. Y como no tenemos data poblacional, lo que hacemos es hacer supuestos sobre los momentos o sea, hacer una analogía. Básicamente en en ese principio de la analogía se basa esta metodología. Que si funciona en la población, funciona en las muestras también, entonces trabajamos con los momentos muestrales, ¿no? A ver, entonces, tenemos por ejemplo, vamos voy a explicarles de forma muy general, luego vamos a hacer un ejemplo para que se pueda entender qué es lo que hace en realidad esta metodología. Y luego vamos así un ejemplo bien sencillo, bien básico, con, con unos datos chiquititos. Y luego vamos a ver cómo es que el ULS o el MCO deriva del GMM. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos, o sea, estos datos, ¿no? Y, X, Z, donde cada uno son vectores. O sea, estos son los vectores de las variables endógenas. Aquí vendría a ser las variables exógenas. Esto vendría a ser las variables instrumentales. Son los datos de una población con K condiciones de momentos que son funciones de K parámetros tita. O sea, básicamente lo que nos dice es que dentro de esto, o sea, tenemos K funciones para estimar con este conjunto de datos. Y lo que resuelve estas K ecuaciones es un vector de parámetros teta, que es justamente lo que queremos estimar, ¿no? Entonces tendríamos esto. Esta vendría a ser como que la condición que se establece para que este vector de K parámetros resuelva el modelo. ¿Y por qué es que este vector de K parámetros es el que resuelve? Porque en realidad esto no lo conocemos, esto es lo que pretendemos estimar, ¿no? Todo el resto, todo esto son datos, nada más. Entonces, resolviendo esta ecuación, o sea, resolviendo esto, se obtiene K y eso vendría a ser el método del momento. Y como les mencioné al inicio, que esta metodología se basa en el principio de la analogía, ¿no? Lo que estamos viendo acá, esto es, por decirlo esto es o sea, se busca resolver esta ecuación en un ámbito poblacional, pero no disponemos de datos poblacionales, entonces, por el principio de la analogía lo llevamos al ámbito muestral. Y en el ámbito muestral lo que vemos es que, o sea, por la ley débil de los grandes números, que la esperanza matemática es igual a esto nada más. X, Z, teta. Esto lo igualamos así. Y esta vendría a ser, esto vendría a ser el método de momentos. Entonces, a ver, vamos a ver un ejemplo pequeño. Primero esto creo que debí explicarles básicamente qué son los momentos. O sea,
han llevado ya curso de estadística, obviamente, y deben conocer qué son los momentos, ¿no? Que los momentos de una distribución, básicamente, solo el primer momento, por ejemplo, es la media, el segundo momento es la varianza, el tercer momento es la kurtosis, y eso. O sea, los momentos se pueden obtener o sea, con momentos no necesariamente me refiero a esto, sino me refiero a cualquier forma funcional sobre la cual hagamos supuestos y que tome esta forma, ¿no? Es igual a cero. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, para que se entienda bien lo que veo. Creo que con esto ya quede más claro. Por ejemplo, si tenemos este conjunto de datos, ¿ya? Tenemos este conjunto de datos. De este conjunto no sabemos su distribución, porque es una muestra, obviamente. O sea, estos no son datos poblacionales. O sea, no sabemos si ha salido de una distribución normal o n distribución, o n forma funcional de una distribución. No conocemos. Pero podemos obtener los momentos, sí, claro que sí. Por ejemplo, si quisiéramos obtener el primer momento, la media, el valor esperado de Y. Esto es de forma, eh, este es para un ámbito poblacional, ¿no? Pero hacemos inferencia de conocer un estimador mu de la esperanza de la media en el ámbito muestral y afirmamos que estos son iguales, ¿no? Entonces, el valor esperado de Y menos mu tendría que ser igual a cero, ¿no? Y justo esa es la forma funcional que les estaba explicando en la anterior parte. Esta, ¿no? Esta. Entonces, resolviendo esta ecuación es como tendríamos el parámetro de mu, pues, ¿no? El valor del parámetro de mu. Entonces, lo que haríamos es, por el principio de la analogía, llevarlo al ámbito muestral, que vendría a ser 1 sobre n, sumatoria de igual a 1 hasta n de esto, va a ser igual a 0. Entonces, lo que obtenemos acá es que mu, claro, que mu va a ser igual a 1 sobre n y esto va a ser igual a 9. Y así obtuvimos el parámetro, ¿no? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero que creo que les ha ayudado para entender lo que expliqué anteriormente. Y ahora vamos a ver cómo es que el OLS, lo que les expliqué al inicio, que el, que el método de mínimos cuadrados ordinarios es un caso particular del método generalizado de momentos. Para ello usamos el mismo modelo, ¿no? Es un modelo sencillo que es de I va a ser igual a Z por XY, donde beta es un vector de K parámetros.
parámetros. Y uno de los principales supuestos del MCO es que los errores son ortogonales, pues, o sea, que la esperanza de XI por EI es igual a 0. Es decir, que nuestras variables exógenas, claro, no están correlacionadas con el término de error, ¿no? O sea, eso es que básicamente no estamos omitiendo ninguna variable, por así decirlo así. O sea, no estamos omitiendo ninguna variable que esté correlacionada con esta y que puede estar, claro, que no estamos omitiendo ninguna variable que no está dentro de nuestro modelo y que está obteniéndose como error, ¿no? Entonces, bajo ese principio, lo que tendríamos que hacer es resolver esto, ¿no? Aquí ya tendríamos nuestro momento, como está en esta forma funcional igual. Está acá, como está en el ejemplo sencillo que es lo que vimos, ¿no? Entonces, resolviendo esto, es que obtendríamos el MCO. De acá, XY es dato, y vendría a salir despejando esta ecuación. Y vendría a ser igual a y ahí es X por beta. Entonces, nuevamente, tenemos esta forma funcional. Esta forma funcional. Entonces, nuevamente por el principio de analogía, ya que esto es otra vez en un ámbito poblacional, lo que tendríamos que resolver es sobre n. eh, Tendría que ser igual a 0. Tendría que ser igual a la sumatoria de... el operador entraría para cada término y cada operador acá. Acá. Lo que tendríamos es esto al final. Bueno, esto es constante, ¿no? Saldría. Va a ser igual a 0. Lo que tenemos es que despejamos beta, va a ser igual a beta. Beta sería igual a la historia de que sí, porque es transpuesta. Transpuesta.
Ya. Bueno, acá, como vemos, está tomando una forma muy parecida justamente a lo que resolvimos matricialmente al inicio, ¿no? Que es lo que dejamos en la tarea. Y acá la condición es muy parecida, ¿no? El problema de minimización. Entonces, lo único que nos quedaría nuevamente es despejar beta, que es el parámetro que buscamos estimar. Vendría a ser igual a esto. Y bueno, esto vendría a ser igual a 1, solo nos quedaría beta es igual a... Eso es lo que nos quedaría. Es otra forma de estimar el modelo MCO, pero utilizando la metodología del método de momento, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Podría subir al principio de analogía, por favor? Sí. A ver, ¿qué No, no, parte le perdí? ¿En qué parte? A ver. abajo, abajo. Lo que pasa es que creo que le puso beta transpuesta X sub y. Igual, a esa parte. Ujú. ¿Por qué pasó de X y beta y a beta transpuesta X y? Aquí está transpuesta. O a esto te refieres, al X. Debería ser X transpuesta, ¿verdad? O sea, Sí, desde sí, sí. arriba. Ajá, claro. Ya. Sí, ya listo. Gracias por hacerme notar. Ya. ¿Alguna otra duda, chicos? Disculpa, una pregunta. Sí. ¿La pizarra es del mismo Teams o esa parte? Porque no me sale en No, el Teams. no, esa parte. ¿Podría Pero igual, pasar el enlace? o sea, cuando termine la clase, lo guardo y se los comparto. Ya, ¿y dónde podría verlo entonces? Ahorita yo estoy compartiendo pantalla, ¿no se ve? Bueno, en el mío no se me ve. Sí se puede ver, a ver, cierra la reunión y entra de nuevo para que puedas ver. Porque Ok. una compañera también tuvo ese problema. Disculpa, ¿quién era la persona que no podía ver la pantalla? Está entrando de nuevo, ya entró ya. Ya, a ver, hay que preguntarles. Wilmer, ¿él era?
En mi caso no puedo ver mi entrada de nuevo. La pantalla. ¿Qué dificultad tienen, chicos? O sea, mira, ahorita yo estoy conectado de dos dispositivos y también estoy siguiendo la clase. En mi caso se ve la pantalla bastante clara, creo. Pero hice una prueba también utilizando el whiteboard del Teams y se ponía mucho más lento de lo que estamos avanzando ahora. En mi caso está normal el profesor. Ya, a ver. Bueno, igual, va a quedar la grabación. Estas notas también se las voy a compartir. Entonces, bueno, no es la idea, ¿no? De que, de que tengan que volver a chequear las clases, pero ya estos problemas no puedo controlarlos. Entonces, ahí sí les voy a pedir bastante comprensión, por favor, chicos. Y ya, bueno, esta es una introducción bastante corta a lo que es el GMM. De hecho, la tuve que incluir porque no han tenido clases con Juan el sábado, pues, ¿no? Entonces, Juan también iba a ver lo de variables instrumentales, pero como no lo han visto, también lo vamos a ver en esta clase. Eh, sí, sé que puede haber parecido bastante confuso lo de GMM, por eso incluí estos dos ejemplos, el ejemplo uno y el ejemplo 2, para que quede un poco más claro, ¿no? De la parte teórica que está acá. Entonces, ya recapitulando, el resumen, por así decirlo, de GMM, es lo siguiente, que básicamente se basa en el principio de analogía. Tener acá la población, tenemos la data poblacional y una muestra. Lo ideal, ¿no? Querer estimar parámetros dentro de una población, no tenemos, entonces hacemos inferencia dentro de una muestra. Y acá, como mencioné desde el inicio, en el método de momentos no hacemos supuestos directamente en la distribución, sino solamente en los momentos de estos datos, ¿no? Por ejemplo, eh, conocemos acá en un ámbito poblacional que la esperanza de la variable X va a ser igual a mu. En la muestra no conocemos la esperanza de X, pero podemos utilizar o estimar un parámetro como tal, que tendría que ser mu, que es igual a 1 sobre n de X. Por ejemplo, tenemos otro momento. Hacemos otro supuesto sobre otro momento y decimos que esta, la esperanza de x al cuadrado va a ser igual a sigma cuadrado más mu cuadrado, supuestamente. Por el principio de la analogía, decimos que sigma cuadrado más mu cuadrado. Alguien tiene su micrófono abierto. Por el principio de la analogía decimos que esto, que sigma cuadrado más mu cuadrado va a ser igual a 1 sobre n, igual a 1 hasta n de x y al cuadrado. Y ahora otro momento, por ejemplo, hacemos un subpeso de x a la cuarta va a ser igual a 3 veces sigma a la cuarta. Y acá lo mismo, 3 veces sigma a la cuarta va a ser igual a 1 entre n, y a la cuarta. Y eso, básicamente es eso, ¿no? O sea, hacerlo por el principio de la analogía. Pero ya desde el inicio, al inicio no expliqué esto, a qué se diferencia el método de momentos y el método generalizado de momentos. Y la diferencia es bastante sencilla.
y se debe a la cantidad de parámetros y a la cantidad de ecuaciones que buscamos resolver. El método de momentos básicamente lo que hace es obtener mu, en este caso, ese mu, por ejemplo, minimizando eso, ¿no? X menos mu igual a 0, porque se hace un supuesto de que mu va a ser igual al valor de la esperanza de X. Entonces, acá tenemos una ecuación, un solo parámetro estimado. Ahora queremos el segundo momento. Menos sigma cuadrado más mu cuadrado igual a 0. Tenemos dos ecuaciones, dos parámetros estimar. Y la otra vendría a ser esta, ¿no? Sí. Para ese caso, para esos dos casos, tenemos dos ecuaciones y dos parámetros estimados. Pero acá ya no. Acá solo tenemos dos parámetros estimar, o sea, tomando en cuenta todo esto, ¿no? Tenemos dos parámetros estimar y tres ecuaciones. Entonces, a eso es lo que se refiere o bueno, a esto se debe la diferencia, el método de momentos y el método generalizado de momentos. GMM es cuando hay más ecuaciones, o no ecuaciones, sino condiciones, ¿ya? Condiciones de momentos. Eso es un error mío. Condiciones de momentos, vamos a llamar. ¿Qué parámetros? Y MM, o método de momentos, es cuando el número de condiciones de momentos es igual al número de parámetros. Y ya, solo eso para que lo tomen en cuenta. Casi siempre se utiliza solo GMM. Yo rara vez he escuchado que utilicen método de momentos. Casi siempre usan GMM, pero esa es la diferencia entre el número de parámetros y el número de ecuaciones que se resuelve. A ver, denme un minuto, chicos, por favor. Ya, ¿se me escucha, chicos? Sí, profesor. Ya, perfecto. A ver, y ya, para terminar de usar la pizarra, el tercer tema que tenemos que ver es el de variables instrumentales. Y para eso ya vamos a retornar al mismo modelo que estamos viendo desde la clase pasada, que es el de Angris, que es el que trata de estimar los wages, o el lifetime income, ¿no? También leí, puede ser. Lifetime income es igual a un alfa, un parámetro de constantes, beta, XY, que va a ser la participación militar, PI, y el término de error. Vamos a revisar este modelo.
Entonces, acá suponemos dentro del MCO como uno de los principales supuestos es la no correlación del términos generales. Vamos a colocar y es igual a alfa, ¿no? Entonces, en términos generales, bueno, perdón, el supuesto principal del MCO es que no existe una correlación entre, o sea, que no hay variables omitidas. El, que la correlación entre la variable exógena con el término de error va a ser igual a cero. ¿No? Entonces, si existen variables omitidas, esto va a ser distinto de cero. Y en este caso, como estamos revisando el modelo de Angris, como expliqué al inicio, es que probablemente haya doble causalidad por este lado, ¿no? Que un individuo con salarios bajos opte por militarizarse debido a que no puede participar o no puede obtener un empleo más beneficioso para él, ¿no? Caso contrario, esta variable de la militarización también podría estarse viendo afectada por una serie de variables omitidas que pueden estar determinando la condición de militarizarse, ¿no? Que por ejemplo su salud, la condición laboral de los padres, la educación de los padres, etcétera, n variables que pueden estarse omitiendo, o sea que no se está controlando dentro de este modelo y que está interfiriendo y está causando un problema dentro del modelo, ¿no? Entonces, de utilizarse simplemente el parámetro estimado, o sea, de hacer un OLS sobre esto, o sea, hacemos OLS sobre uno. Los resultados que obtendríamos es insesgadez, pues, ¿no? Porque este beta ya no estaría capturando el efecto puro de la militarización sobre los salarios. O sea, el valor esperado del beta estimado por OLS va a ser distinto del parámetro poblacional. Entonces, y tampoco va a tener convergencia asintótica, o sea, va a ser insesgado e inconsistente, ¿no? O sea, que el límite de este parámetro, con n tiene infinito, tampoco va a tender a ser igual al parámetro poblacional. O sea, por ningún lado el parámetro que estimamos por VLS va a ser el correcto. Entonces, ya conociendo ello, o sea, conociendo este problema, lo que nos importa en realidad es optar por una metodología que nos permita capturar un beta puro, ¿no? O sea, el efecto que solo está capturando la variable de militarización sobre los salarios. Que, por ejemplo, y ya para hacer claro esta intuición de por qué no, o sea, de por qué el beta estimado por LS no es el correcto, solo nos bastaría derivar, ¿no? O sea, derivamos los salarios, ¿no? Wage, respecto a cuál es nuestra variable de interés, esta, la de la militarización. ¿A qué va a ser igual? Alfa no tiene nada que ver, va a ser igual a beta, ¿no? Pero acá ya viene el problema, porque dentro del término de error, o sea, EI, también tiene una función, bueno, no función, pero está correlacionado con el término con esta variable, ¿no? Entonces, tendríamos simple regla de la cadena, pues, ¿no? O sea, la derivada de EI, no, perdón, la derivada de wage
el Weishi con EI, por la variable, por la derivada del error respecto a MP, por la correlación que existe entre ellos. Entonces, nuestro LS solo es esto. Y nos faltaría esto, ¿no? Esto es distinto de OLS nada más. Por esta razón, que no podemos utilizar OLS cuando estamos en un problema similar. Entonces, la idea de los instrumentos es la siguiente. O sea, tendríamos que encontrar una nueva variable que la denominan Z, que no esté correlacionada con el error, obviamente, porque si no estaríamos redundando en el mismo problema. Pero, aquí surge lo más importante, que ZI sí debería estar correlacionado justo con la variable que está causando el problema, ¿no? Que en este caso es MPI. Estas son las condiciones, por decirlo así, más importantes para que un instrumento pueda ser utilizado. Esa es la idea, es esta, ¿no? O sea, dentro de nuestro modelo de... Esta es nuestra variable que tiene problemas, ¿no? Entonces usaríamos un instrumento ZI que no esté correlacionado con X, pero que sí afecte ahí. O sea, ZI, esta variable ZI, que vendría a ser nuestro instrumento, solo puede afectar a los salarios a través de MPI. Entonces el camino es este. Vamos a resaltarlo ese. ZI impacta MPI y luego impacta salarios. Ese es el camino que recorre una variable instrumental. Acá no tiene nada que ver con el error. Y recapitulando, estas dos condiciones que les mencioné que son sumamente importantes para considerar que ZI es un buen instrumento, se llama esta la condición de exogeneidad igual. Y esta la de relevancia. Casi siempre en la práctica, encontrar esto es lo más difícil. Siempre surge, o sea, un debate de por qué Z es un buen instrumento para una variable X. Siempre. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? A encontrar o tratar de capturar solo el efecto de ZI sobre Y. O sea, entonces aquí es sencillo, o sea, la covarianza de ZI con Y sería igual a Y, ¿qué es? Y es esto, todo esto. Alfa más beta por X y más. Es igual a la covarianza de ZI
alfa más beta x igual covarianza más la covarianza de z beta x más la covarianza de z con términos de error. Por ese supuesto de exogeneidad, chao, cero. Dijimos el otro supuesto que me faltó agregar. Bueno, sí lo mencioné, que zi solo afecta a y, a nuestra variable endógena, a través de x, ¿no? Entonces, la covarianza de zi con la constante, pues también tendría que ser cero. Vamos a poner el supuesto. El tercer supuesto es que zi solo afecta ya. Entonces tendríamos que covarianza zi con y va a ser igual a, sale el parámetro por la covarianza de zi. Y este vendría a ser nuestro estimador, ¿no? Nuestro estimador, ¿por qué método? Por el método de IDA, del método de Instrumental Variables o variables instrumentales. Entonces el beta de variables instrumentales va a ser igual a la covarianza de zi con y sobre la covarianza de zi. Aquí sí. A nuestro modelo, si se recuerdan, que lo he repetido un montón de veces. Tenemos eso, ¿no? Wage y es igual a alfa. ¿Ese color se ve, chicos, o no? Sí se ve. Ya, perfecto. Wage igual a alfa más beta. La militarización, más el término de error. Este es nuestro modelo. Y acá el instrumento que escogió Angris fue el draft, ¿no? O sea, el sorteo del del 69, de la guerra de Vietnam, que le vamos a denominar Day Draft. Ese va a ser el instrumento. Entonces solo reemplazamos para ver cómo es que debería quedar nuestro estimador por IB para nuestro ejemplo. ZI, ¿cuál es nuestro ZI? El de I. Y ahí es wage. Y la variable problemática, por así decirlo, es la militarización. Y así es como debería quedar nuestro estimador. Ahora, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? ¿Qué pasó, Angie?
¿Todo claro hasta aquí, chicos? Sobre todo de variables instrumentales, que es el tema más importante, uno de los temas más importantes de este curso. Ya voy a asumir silencio positivo. A ver, ya, bueno. Ahora, el otro tema que les mencioné al inicio también fue que, bueno, sí, mencioné el tema de mínimos cuadrados de 2 etapas, que es la metodología usual que se utiliza al momento de estimar un ULS con variables instrumentales. O sea, una forma de obtener este parámetro es mediante el two-stage, perdón, chicos, two-stage OLS, o mínimas cuadrados de 2 etapas. Y justamente ese es el último tema que vamos a ver ahorita. Vamos a comprobar esto. Está. Último tema. Ya, listo, chicos. La idea acá va a ser que, a ver, en términos sencillos, ¿cómo es que funciona el mínimo cuadrado de 2 etapas? Tenemos nuestro modelo con problemas, obviamente, problemas de endogeneidad, por este término de acá, y tenemos un instrumento que cumple con las dos condiciones más importantes, que es exogeneidad y relevancia, que nos va a ayudar a resolver este problema de endogeneidad por la variable xy. Entonces, lo que hace el mínimo cuadrado de 2 etapas es lo siguiente. En la primera etapa, vamos a estimar xy, justo nuestra variable problemática, en términos de nuestra variable instrumental. Estimamos xy, entonces, de acá obtenemos un xy estimado, ¿no? Y nuestra segunda etapa, hacemos lo siguiente. Ya estimamos nuestro modelo, el modelo inicial, que es y sería igual a alfa más beta, pero ya no incluimos xy, que es nuestra variable problemática, sino incluimos esa variable estimada, la variable estimada de la primera etapa, ¿no? Esta.
Realmente sin considerar ese término. Solo es alfa y alfa. Entonces, lo que estamos haciendo es incluir una variable estimada como variable observable. Acá. Y ya. Entonces, este beta que estimamos en la segunda etapa ya vendría a ser nuestro beta por IP, por variable instrumental. Y lo que vimos en esa parte, ¿qué es igual el beta? Covarianza de x y con y sobre la varianza de x. Entonces este beta de IB bueno, acá tenemos dos parámetros en realidad, ¿no? O sea, tenemos el teta i, perdón, sigma i y beta i. De la primera etapa tenemos esta condición. Que es sigma covarianza. Covarianza de ZI con XI sobre la varianza Z. Y de la segunda etapa tenemos que covarianza de Y con XI sobre la varianza de XI. Y eso es lo que tenemos. Ahora vamos a resolver y vamos a comprobar esta condición, en base a nuestro ejemplo, ¿no? En nuestro ejemplo que teníamos, salario, buscamos estimar salarios, que es igual a alfa 0 más beta por la militarización más el término de error. Tenemos nuestro instrumento ley que cumple la exogeneidad y relevancia. Que la correlación con el error es igual a 0 y que si está correlacionado con el término de nuestro ejemplo. Lo más importante. Y es igual a 0 esperado de nuestro instrumento. La variable problemática distinto de 0. Listo. Listo. Entonces, usamos el mínimo cuadrado de 2 etapas para poder comprobar esto, ¿no? Esta ya es nuestra solución, ¿no? Solo que vamos a utilizar la metodología de mínimos cuadrados de 2 etapas para corroborar efectivamente que llegamos a este resultado.
resolvemos. Chicos, ¿hasta aquí entendieron lo del mínimo cuadrado de las etapas? Para darles un tiempo, si no, y puedan resolver esto. Es sencillo. Y ya puede ser otro punto para algunas de sus PCs. ¿Qué opinan? Claro, puede ser tarea para puntos, pero, o sea, no tarea como para dejarla hasta el otro martes, sino para que lo hagan ahorita, pues. Les doy 15 minutos o 20 ya, y lo chequean. ¿Qué dicen? Quiero hacer una encuesta acá. Chicos, ¿les llegó la encuesta? No, profesor. Creo que ahora, a ver, fíjense, por favor. Sí, ya llego yo. Y a ver, voten. 2 puntos es bastante, así que sé que prefieren. Y que sea, inténtenlo, pues. Se califica esfuerzo también, chicos, o sea, es que no importa si no llega. Y puede ser en grupos, para que se animen.
Ya ganó, que lo haga el profe. Ya, vamos a hacer. Hacer las 10 también. Para que vean que se perdieron sus 2 puntos facilitos. A ver, en la primera etapa ya tenemos, ¿no? Tenemos esto que vendría a ser nuestro XY, esto que es nuestro ZI, que es nuestra variable instrumental, Weight, que es nuestra variable endógena, y ya, replicamos. En la primera etapa, ¿qué dijimos que se hacía? En la primera etapa se estima la variable problemática, por así decirlo. Para nuestro ejemplo, es la militarización. Que es MP. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estimar la militarización en términos de nuestro instrumento, que es el RAF. Que es el RAF. Entonces, de acá, de la primera etapa, por lo que ya derivamos la clase pasada, voy a ver si puedo screenshot. Ya. Vamos a copiar en pedito. La varianza de eso. Ya, entonces usamos esa fórmula. De la primera etapa sale que sigma 1 es igual a la covarianza de MPI con DI sobre la varianza de... Listo. Acá ya tenemos la primera etapa resuelta. La segunda etapa es lo que dijimos que se hacía. La segunda etapa aquí está. La segunda etapa usamos la estimación anterior como variable observada y la incluimos dentro de nuestro modelo original. O sea, reemplazamos nuestra variable problemática por su estimación, que fue obtenida en la primera etapa. Entonces va a ser weight y es igual a alfa 0 más beta estimado de beta estimado acá baja, ¿no? Acá baja. Más ya listo. Entonces lo que nos interesa desde el inicio, lo único que nos interesaba era tratar de capturar el efecto puro de MPI sobre wage, ¿no? El efecto puro de la militarización sobre los salarios del individuo. Esto que va a ser igual utilizamos esa
esa fórmula será igual a la covarianza de Weiss la varianza. Ahí estamos un paso nomás. Hasta acá en realidad no hemos hecho nada, hemos llegado hasta lo mismo, hasta acá. Entonces nos faltan unos pasitos adicionales para obtener esto. En realidad es bastante sencillo. Acá, a ver. Es un poco extenso. Y el trucazo viene acá. Tenemos eso, ¿no? Covarianza. Weiss. No. Beta. Para la covarianza de los salarios con la militarización estimada sobre la varianza de la militarización estimada, es igual. MPI lo tenemos del station de la primera etapa, que es MPI igual a sigma 0 estimado más sigma estimado por la variable instrumental. Eso es la variable estimada. Entonces tenemos esto. Covarianza de Weiss con sigma 0, sigma 1 sobre la varianza de sigma 0, sigma 1 por el draft, que vendría a ser nuestro instrumento. Entonces acá solo nos queda operar. Tenemos covarianza de Weiss con sigma 0 más la covarianza de Weiss con sigma 1 estimado por nuestra variable instrumental, que es el draft, sobre la varianza de sigma 0 más la varianza de sigma 1 estimado multiplicado por nuestra variable instrumental, que es el draft. ¿Qué obtenemos esto? Con de Weiss con sigma 0 es 0. ¿Por qué? Por el principio que dijimos que DI solo afecta a X, perdón, a Y, o sea, nuestra variable endógena, a través de nuestra variable programática. Acá esto es 0. Luego, la covarianza de Weiss esto saldría, ¿no? Saldría esto porque es una constante. Y solo nos quedaría la covarianza de Weiss con nuestra variable instrumental. Sobre var, la varianza de una constante, esto cómo sale cuando es una varianza elevada al cuadrado, ¿no?
quedaría solo la varianza de ahí. Acá se va, queda solo estimado. Necesitamos un paso nada más. Entonces nos queda covarianza del salario con nuestra variable instrumental sobre sigma estimado por la varianza de nuestra variable instrumental. Y esto también lo obtuvimos de la primera etapa. Que era igual. Sigma covarianza de la militarización con nuestra variable instrumental sobre nuestra variable instrumental. Entonces tendríamos, subimos covarianza del salario, nuestra variable instrumental sobre 2 covarianza de la militarización con la variable instrumental sobre la varianza de la variable instrumental multiplicado por la varianza de la variable instrumental. Aquí está. Cancelado. Nos queda que beta estimado por el método de mínimos cuadrados de 2 etapas es igual a covarianza. Sí. Sí. Covarianza de variable problemática con su instrumento. Y nos queda lo mismo, ¿eh? Vamos a jalarlo. Salió lo mismo. Son iguales. Entonces ya acá con eso acabamos de comprobar que exactamente el, el mínimo cuadrado de 2 etapas, la estimación por mínimo cuadrado de 2 etapas nos ayuda a obtener el parámetro de una variable instrumental, por ejemplo. Ya. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Estaba fácil o no estaba fácil? Pero otro en- A ver, responden, chicos.
Ya, chicos. A ver. Estaba pensando ya que para... A ver, puedes conectarme la... A ver, chicos. Estaba pensando ya que para la próxima clase revisemos lo del código del Stata. Yo voy a estarles pasando el programa. Quiero chequearlo la próxima clase ya o sea, sabiendo que ustedes tienen el programa, porque, o sea, sin el programa no creo que me sigan, la verdad. Entonces, eh, ya con eso me aseguro al menos de que aunque no participen, pues van a tener el código, van a estar corriéndolo al mismo tiempo que yo lo hago, ¿no? Sí quisiera que esta semana no he programado ninguna actividad para ustedes para que pueda servirles como puntos extra, pero a Diego quisiera saber si sabe la fecha de las PCs, cuándo son las PCs. Si no me equivoco, es la próxima semana ya, o de cada 2 semanas. Si no me equivoco, llegaría a ser para nosotros el sábado de la próxima semana, Ya. hasta donde tengo entendido. Lo que estaba pensando era dejarles para replicar un paper sencillo. No sé si les gusta esa idea o solo hago preguntas de lo que hemos visto en clase. Para que podamos la siguiente clase también, o sea, al menos que expongan, ¿no? O sea, serían grupos la PC, o sea, no sería un examen como tal para que lo den en 1 o 2 horas. Sería en grupo. Diego, ¿sabes cuántas personas están en el curso? Sí, a ver, déjame ver un momento. Ya tengo, ¿cuántos son? Voy a fijarme en el aula virtual. Mm, Somos 29. Ahorita, ajá, ya 29. Mm, 28 sin el profe. Mm. no, 29. Acá en el aula virtual, Bruno. Ya, Sí, entonces sí, pueden ser grupos ajá, somos, de somos cuatro. 28. La plataforma incluye al profesor. Entonces, Ahí estoy conectado de 2 dispositivos, por ejemplo, para ver. Ya, Pero, sí, 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 somos 28. yo- o sea, pero somos 28 solo conectados acá o en general. ¿Están conectados todos? No, profesor, 28 somos del curso y solo hay conectados 22, pero menos los dos dispositivos que usted está diciendo sería 20. Ujú. Ya, bueno, bueno, tenemos que apegarnos a los matriculados del curso, pues, ¿no? Podría ser grupos de 4, no sé si está bien, si les parece bien. 7 grupitos, claro. Sí, profesor, está Tiene bien. grupo. Y ya les daría una semana más para que puedan presentar o en unos días más para que me envíen y se estaría exponiendo, no esta semana que viene, sino la siguiente, estarían exponiendo sus trabajos. Pero quiero saber, o sea, a ver, vamos a hacer otra encuesta, si la mayoría quiere eso. Álvaro, ¿podrías repetir lo último, por favor? No te escuché bien. Ya, sí, o sea, la idea de la PC, a ver, ya, ideas de PC, bueno, ahorita hago la encuesta por aquí.
Esa. Ajá, puse papers, no es un paper nada más, replicar un paper en grupos de 4 y exponerlo de este miércoles al siguiente. Todo ya. Sí, ya. Queda lo del paper entonces, chicos. Ya. Entonces, ya bueno, esa era una duda que tenía. Eh, lo otro es, si quisiera que después de su clase, de la clase que tengan con Juan este sábado, este sábado no les ha dicho nada el profesor si les va si no van a tener clases o no. Sigue normal. Yo creo que hay clases normales. El sábado pasado fue porque no habían actividades académicas, me dijo el profesor. Vaya. Sí. A verme. Ajá. Entonces después, tienen 3 horas de clase, creo, ¿no? Los Sí, sábados. sí, son 3 horas. Ya. Ahí, porfa, me comentas qué temas son los que ve. Si es que ve la parte práctica también, porque o sea, la idea es que nosotros lo veamos la siguiente semana, al menos 40 minutos sobre lo de IB también, para hacerles un repaso rápido de la estructura de Stata, de los códigos básicos, y después continuaríamos con el siguiente tema, ¿no? Pero ya si Juan ve algún laboratorio este sábado, pues me comentas, Diego, por favor, para ya preparar o sea, lo que vamos a ver el siguiente miércoles, ¿ya? Ya, ya, ok, Y el mismo sábado terminó la clase, te mando todo lo que hicimos. ya, perfecto. Ya, ok. Bueno, chicos, entonces ya, Diego, me hace recordar, porfa, hasta el viernes, que si no he enviado hasta el viernes el programa, el Stata, y también el Drive con los libros, me hace recordar, porfa, el viernes. ¿Sí? Ya, ok, pero viernes. Sí, está bien. Ya, listo. Listo, chicos. Entonces yo también hasta antes del viernes les estoy mandando una lista de las personas que tienen puntos para la PC. Van a ser 2 puntos también los que han enviado la tarea de la semana pasada. Entonces, ya con eso, ¿alguna duda, chicos, de lo que hemos visto hoy día? Para ya ir saliendo. Sí, Álvaro, volviendo al punto, perdón, o sea, esto es más de notación, creo, o algo que pasó cuando estaba estimando el MCO por este, por el método generalizado Ajá, de momentos. ajá. Puso una transpuesta en el beta, y es como que apareció de la nada. Quisiera consultarle qué pasó ahí, ¿no? ¿Al inicio o al final? A ver en qué parte. A ver. Donde dice, empezamos por principio de analogía, 1/n, la sumatoria de x sub i traspuesta, y el reemplazo del error, ¿no? Pero en el reemplazo del error puso beta traspuesta. Ah, sí, lo cambió de beta normal a beta transpuesta. ¿Qué parte es eso? Sí, no, ahí me confundí, chicos. O sea, debería ser X beta nada más. Puse beta transpuesta por X, sí. Debería ser X beta. Esa parte, no sé qué me hizo la Así es. pregunta. Entonces No, sería no, el cambio sería x beta. X beta. Sí, X beta. Yo lo puse porque no posible. Pero sí es X beta. ¿Alguna otra duda, chicos? Álvaro, la pizarra, no olvides pasarla Ah, ya, al sí. grupo o compartirlo. Ya. Ahorita que cierre la sesión,
Me bajo la grabación, la subo y voy a pasarles el material. Ya, ok. ¿Ya? Voy a corregir eso. Ya. ¿Alguna otra duda más, chicos? Mm, listo, chicos. Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Gracias, Álvaro. Buenas noches. Gracias, Álvaro. Hasta luego, buenas noches.